Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. ¡Trifulco! Es la primera vez que te veo leyendo. ¡Y la Constitución! ¡Muy bien! Oh, mi querida señora, para su información, yo soy ávido lector. Pero no lo estoy entendiendo mucho. Si quieres, te puedo ayudar con lo que no entiendes. Este asunto de los derechos no lo entiendo, mi señora. Ahora existen los derechos y deberes constitucionales que nos permiten vivir en comunidad, siendo algunos de los más importantes el derecho a la vida y la integridad física, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad personal, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Que estén escritas en la Constitución asegura su cumplimiento, y nuestro único deber es respetar estos derechos en los otros. Parece una tarea sencilla, pero en algunos casos requiere un esfuerzo de nuestra parte. ¿A eso le llamas esfuerzo? Llevar un caballo enfermo con fiebre en brazos por la cordillera de los Andes en medio de una tormenta, eso es esfuerzo. Créeme, me pasó a mí. Bueno, a un amigo. A un amigo, de un tío. Estoy hablando de hacer un esfuerzo como comunidad. Por ejemplo, la Constitución asegura el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso requiere el esfuerzo de todos, desde la responsabilidad de las grandes empresas hasta nosotros, por ejemplo, no botando basura en las calles y ayudando con los programas de reciclaje y de reutilización de materiales. Yo he reutilizado este pañuelo por 30 años. Respetando y ejerciendo estos derechos, no solo estamos siguiendo lo que dice la Constitución, también estamos construyendo un país mejor para todos. ¿Qué es ese ruido? ¿Ruido? Es la música de mi fiesta. Invité a unos amigos corregidores y lo estamos pasando regio. Estoy ejerciendo mi derecho a hacer lo que me dé la gana. Para eso la Constitución garantiza mi libertad. Pero con ese ruido estás pasando sobre la libertad de los demás y eso no lo puedes hacer. ¿En qué estaba pensando? No os preocupéis, amigos. Se viene la competencia de quién puede imitar mejor a un mimo. Trifulco y Amadora, esta primera serie del CNTV donde se aborda la educación cívica. Hablamos de esto que se origina el año 2017 y bueno, a raíz también de lo que nos compete el próximo 17 de diciembre, teniendo acá nuestra copia de la propuesta de nueva Constitución, queremos abordar esta temática, cómo ha ido evolucionando, qué pasa también en nuestro Chile actual en torno a la educación cívica y lo que se genera y se espera también de estas futuras generaciones en torno a esta temática. Lo queremos conversar junto a Carlos Muñoz, profesor del Departamento de Ciencias en la Educación, director del programa de Magíster en Educación UDEC. Un gusto, Carlos. Muchas gracias por la invitación, Connie. Ginny Simon, integrante del grupo interdisciplinario de investigación en derechos humanos y democracia. Ginny, siempre un gusto que nos pueda acompañar. Igual, siempre un gusto estar acá con usted. Y a alguien a quien echábamos de menos por las pantallas de TVU, les damos la más cordial bienvenida a Karen Muñoz, abogada, conductora del programa Abogarrock de Radio Universidad de Concepción. Karen, un gusto. Igualmente, feliz de estar aquí de nuevo en este estudio. Retomando ahí las pantallas de TVU, se le echaba de menos. Y necesario con esta temática, el señor director dice, usted sabe de luces. Muy bien. Así que le vamos a dar en inicio la palabra. Más allá de lo que vayamos profundizando, lo que se nos viene, sobre todo el próximo 17 de diciembre, y lo que se genera, obviamente, se polariza, obviamente, la ciudadanía y empieza acá. ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con la educación cívica? Con la educación ciudadana, como le decimos actualmente. Y bueno, lo hemos hablado fuera de cámara y frente a cámaras.
que a veces se nos complejiza todo lo que tiene que ver con temas legales sobre todo. Claro, así es. Bueno, estamos frente a un segundo proceso constitucional, tercero Sí, la verdad, sí. pero segundo en lo que hay una participación ciudadana, ¿cierto?, más activa desde el punto de vista de las urnas, pero parece que desde el entusiasmo está más lento este tercer proceso. Hay mucho desconocimiento en las personas, ¿cierto?, en la ciudadanía, en los comentarios, también un poco de cansancio, y por esto que tú decías, ¿cierto?, la polaridad. Ya enfrentamos a este proceso y uniendo el tema de la educación cívica, ¿cierto?, de la formación ciudadana, un poco a mi gusto siempre cojos, hemos estado, falta mucho conocimiento, falta... ¿Sabes lo que pienso yo? Falta un poco este impulso de las personas de informarse, porque desde el 2019, ¿cierto?, distintas instituciones o organizaciones sociales han aportado con mucha información, desde todos lados, pero... Y nosotros pensábamos que iba a ser la solución. Por fin tenemos mucha información, hubo cabildo, ¿cierto?, en el primer proceso, claro, hubo un montón de instancias, pero algo ocurre en la ciudadanía que cuesta, siempre es un grupo el que se trata de informar, pero cuesta llegar, cuesta que nos empapemos de esta información. Y yo creo que tiene que ver un poco con que no estamos acostumbrados, con que no es de pequeño esto, con que en realidad lo encontramos fome, con que en realidad es como de abogados o de autoridades, pero no es algo que nos llame la atención. Y ahí es donde viene esto de la educación cívica, del cómo se nos presenta, del cómo no culpo a los docentes ni a los colegios, sino que esto es más profundo el problema de las familias, ¿no? Y del cómo también está incorporado. Lo dejamos siempre como un ramito que queda ahí, como una... Claro. Entonces, desde las instituciones, o sea, desde el mismo Estado, ¿cómo nosotros le damos importancia? Ya recordemos que se saca la asignatura en el 97, después se reincorpora, pero se reincorpora obligatorio para tercero y cuarto. Ahora hay un proyecto por ahí que quiere incorporar la obligatoria desde prebásica, pero está durmiendo. Entonces, a modo de introducción, yo siento que estamos al debe y por muchos factores. ¿Cierto? Yo le paso acá la pelota al profe porque, claro, muchas veces uno dice, oye, pero ¿qué pasa en las salas de clase? A opinión personal, yo creo que tiene que ver mucho también de la casa. En mi caso particular y en mi familia, yo acompañaba a mi mamá y a mi abuela a votar. Y entraba a la urna y me explicaban. Entonces yo tengo como una cercanía con el proceso, una responsabilidad. Siento que debo hacerlo. No, pese a que sea obligatorio o no, debo hacerlo. Muchos le dejan esa responsabilidad a los establecimientos y a los profes. Bueno, no tenemos algo formal como educación cívica como tal, ya hace bastantes años, pero ¿qué pasa en estas horas de historia? ¿Qué pasa en estas horas de consejo de curso, filosofía? Y todo se va mezclando un poco. Oye, yo creo que lo primero que habría que hacer es un poco hacer algunas precisiones conceptuales. Porque la verdad es que siempre se confunde y a veces queremos hablar de educación cívica, y en realidad lo que queremos decir es formación ciudadana, o a veces hablamos de formación ciudadana y lo que queremos decir es educación cívica. Entonces, mira, habría que aclarar un poco conceptualmente. La educación cívica es lo que se ha hecho tradicionalmente en Chile, y cuando hablamos de educación cívica, lo que queremos decir es formar o alfabetizar políticamente a los estudiantes. Esto significa básicamente centrar la atención del ciudadano o de la ciudadana fundamentalmente para que se pueda ilustrar por las cuestiones de carácter legal asociados a la participación ciudadana desde el punto de vista legal. Sin embargo, hoy día desde el punto de vista de la formación ciudadana vamos muchísimo más allá, porque si la respuesta que quiere lograr la educación cívica es fundamentalmente generar ciudadanos es igual electores, en realidad la formación ciudadana lo que quiere formar ciudadanos es igual actores sociales. Y por lo tanto la representación pasa hacia la participación. Entonces, claro, cuando me obligan a hablar de educación cívica, me tironean a hablar de un espacio que es muy pequeñito de lo que debería ser la formación de un ciudadano hoy día. La gran pregunta que resolvemos desde el punto de vista ciudadano es ¿qué necesita un niño o una niña para poder vivir en sociedad? Y claramente lo que necesita un niño o una niña para vivir en sociedad va muchísimo más allá que la alfabetización política tradicional que entrega la educación cívica. Diríamos entonces que la formación ciudadana va muchísimo más allá que la educación cívica y comprende, ¿cierto?, todas aquellas temáticas que deberían ser abordadas por la escuela para que los niños efectivamente se puedan insertar a plenitud en una sociedad como la nuestra.
Entonces, dicho esto, esta aclaración conceptual, y por lo tanto, porque si no nos vamos a enredar en la discusión. Claro, lo que estaba hablando Karen, ¿no? Está fundamentalmente vinculado a la apatía. Y entonces podemos culpar a los niños y a las niñas de que son apáticos con el proceso electoral. ¿Sí? Y claro, ¿y por qué no podrían hacerlo? ¿Por qué juzgamos que los niños, niñas y adolescentes deberían per se sentirse interpelados para participar de una contienda constitucional como la que se está promoviendo para el 17, que por lo demás es obligatoria? ¿Y por qué no nos preguntamos? ¿Y cuál es la razón? La investigación en el área demuestra fehacientemente cuáles son las variables que influyen para que un niño o niña pueda o no sentirse interpelado para ir a concurrir a las urnas. No solo a propósito de lo que estamos enfrentando como país, sino que la urna, cuando tenemos elección de concejales o alcalde o parlamentario o incluso presidente. Los niños, las niñas no se sienten interpelados por varias razones y entre otras porque finalmente ellos consideran que si bien la política es importante, la clase política no satisface las demandas y las necesidades que ellos mismos sienten que tienen como jóvenes, pero también que tienen sus familias y que tienen la sociedad en su conjunto. Entonces, los niños nos han dicho y los jóvenes una y otra vez nos dicen a través de la investigación que en realidad no es que en algún momento se pensó y dijo, los jóvenes no están ni ahí. No están ni ahí con la corrupción, no están ni ahí con la colusión y no están ni ahí con que autoridades políticas no sean capaces de generar propuestas que tiendan a solucionar y resolver esos problemas tan graves que naturalmente a ellos terminan afectándoles. Porque la colusión de la farmacia o la colusión de otros productos en realidad le afecta al bolsillo de su familia, de sus abuelos, de sus padres, y naturalmente eso es lo que los niños hoy día están reclamando a una clase política que no se hace eco efectivamente de las necesidades de esta sociedad, pero tampoco de las necesidades que ellos tienen como jóvenes en este contexto. Pensando también desde un punto, ya que tenemos a Ginny, en torno a lo internacional, a esa evolución o un ojo desde afuera, por así decirlo. Tú comentabas fuera, mientras estábamos en la pausa, lo que vivías en Estados Unidos de pequeña. Lo que tenemos actualmente en nuestro país, lo que has visto en todos estos años ya tú viviendo en Chile en comparación a lo que pasa en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, como yo comentaba que cuando yo era chica había programas en televisión que era principalmente educación cívica, que explicaba cómo funcionaban los sistemas, etcétera. Pero también, yo diría, dentro de los colegios, muchas de las actividades que se realizaban también buscaba generar colaboración y cooperación que es necesaria para la democracia, ¿cierto? Como eso, parcialmente asociado con formación ciudadana, pero hay que reconocer, uno, que la escuela es un lugar fundamental para la formación ciudadana. Y cuando pensamos en Chile, Chile tiene un sistema mixto que contrasta, por ejemplo, con Francia, que tiene un sistema público donde la idea de educación pública, de formar ciudadanos a partir de la educación nacional, yo no percibo tan presente dentro de Chile justamente por esa idea que deberíamos tener libertad de elección, etcétera. Como eso, hay temas, por ejemplo, como educación sexual, uno podría decir eso no tiene nada que ver con la formación ciudadana, pero al final tiene mucho que ver, especialmente cuando miramos actualmente en términos de derechos humanos, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3 temas que actualmente están como tensionando la escuela, la vida? El tema de género, de diversidad de géneros, el tema de convivencia, ¿cierto? Y conflicto y cómo vamos resolviendo, por ejemplo, el tema de bullying, etcétera. El tema de inclusión, también en relación a diversidad, para que podamos ir comunicando con personas que son diferentes a uno, especialmente como inmigrantes, ¿cierto? Adentro de un contexto diferente. Como es la democracia, está basado en eso, de reconocer la diferencia, ¿cierto? Y establecer que somos todos iguales en nuestros derechos y idealmente en deberes. Y uno de los deberes que tenemos es justamente respetar los derechos de los demás. Y yo diría, cuando yo miro estaba conversando igual antes, mi hija fue educada en el sistema chileno y yo al menos observaba una importancia en como de enseñar a los niños y niñas sus derechos. ¿Cierto? Que fue algo nuevo, a lo menos para muchos de los profesores y docentes, ¿cierto? En la década de 90. Y ese ayuda mucho, pero que falta, yo diría, es trabajar mucho más en el tema de cooperación, colaboración, en la igualdad, ¿cierto? Y yo siempre recordaba ver en un estudio como de los años 70, pero me parece que fue en Finlandia, donde hablaban, ¿cierto?, de la manera de estructurar la sala de clase
hacía mucho más horizontal, como sea, esencialmente en la clase había una igualdad entre las personas, se promovía que son todos de la misma nación, no de distintas clases, ¿cierto? Y eso favorecía que las personas tenían mejores valores, pero último punto, que la participación electoral es una forma de participación política. Desde la ciencia política reconocemos, ¿cierto?, que una parte importante de la participación tiene que ver con participación en organizaciones sociales, solidarias, y muchas personas, y eso que ha mostrado mucho en la encuesta de juventud, por ejemplo, que los jóvenes participan en distintas organizaciones en defensa de derechos de animales, medio ambiente, etcétera, y eso también va aportando a la democracia. También otra parte, como la política contenciosa, también marchar para algo también es una forma de participación política. Hay un montón, como bien interesante, le voy a mandar algunas encuestas una vez y podemos ir conversando, porque Chile de cierta manera igual es bastante consciente, ¿cierto?, en términos de la política, si uno entiende más ampliamente, no solamente política electoral. Y claramente uno de los organizaciones o cuerpos intermedios que es fundamental para que participen son los partidos. Y los partidos, en verdad, contraste ahora con lo que fue, yo diría a principios de los 90, por ejemplo, no están movilizando, no están enseñando, no hay mucho espacio para la gente joven. Y por lo mismo la gente joven tampoco lo va a pescar. Acá yo poniéndole un pelito a la sopa también, Ginny. Bueno, inicio de los 90, recién saliendo, o recién empezando la democracia, también estaban esos temores. Y yo siempre escucho generaciones que se criaron en dictadura. Claro, esta generación, a las que no nos criamos en dictadura, vienen con más ímpetu, todo porque lógicamente tú señalas la participación desde las calles, desde las organizaciones vecinales, etcétera. Claro, ahora hay una libertad que la perdimos por muchos años, entonces también hay como que nos da un matiz distinto. Karen, también las transformaciones en esta temática a lo largo de la historia, precisamente con la dictadura hubo un cambio, y todo lo que tenemos hasta la fecha. Claro, hagamos un poquito de un recuento legal. La asignatura en el 1912 se crea como asignatura independiente, ¿cierto? Educación cívica, no solamente formación ciudadana, sino que claro. Después del 67 vuelve a salir, se incorpora en las ciencias sociales. Y luego, ¿cierto?, después vuelve en la década de los 80, en dictadura precisamente, pero obviamente con marcada, ¿cierto?, ideología. Y eso es lo que nosotros conocimos después. Yo tomo hacia el guante, yo soy de esa generación, un poco la generación bien dormida, esa generación que se crió en los 80 con un poco de miedo, y en los 90 yo tuve en tercero medio educación cívica, pero era algo bien así, y nosotros después salimos conquistados por el Nintendo, MTV y todas esas cosas, ¿cierto? Sí, lo comercial que entró, y somos una generación súper dormida que después esto nos sigue los pingüinos. Pero claro, y en el 97 sale y recién se vuelve a incorporar en el 2016, volviendo a ser obligatoria en tercero y cuarto medio, y se incorpora la formación ciudadana desde prebásica en adelante, ¿cierto? Ahora lo que yo les hablaba, que hay un proyecto de ley que se ingresó justo hace un año, o sea, el 28 de noviembre del 2022, sigue en el primer trámite constitucional, pasó a la Comisión de Educación y ahí está, dormido, y lo que plantea era modificar el artículo 31 de la Ley General de Educación y agrega un inciso final donde con este artículo se habla, ¿cierto?, de los contenidos curriculares un poco de la educación, y al final agrega que se incorpore, ¿cierto?, desde parvulario en adelante la educación cívica o la formación ciudadana, y señala tópicos generales, habla de la democracia, del respeto de los derechos humanos, de derechos y deberes ciudadanos, como que señala, hace una enumeración de qué cosas se deberían abordar. Pero está ahí, está en proyecto, está en veremos, y hoy en día sigue siendo incorporado dentro de la asignatura de sociales en el fondo, y por lo que vi, las críticas, ¿cierto?, que se hacían un poco de que no había tenido a lo mejor el éxito que se hubiera esperado, más que nada por falta de acompañamiento estatal, ya que en el fondo se hizo la ley y es como, bueno, háganlo, ahí está, listo, ese fue nuestro trabajo. Y no hay un acompañamiento, ¿cierto? Y finalmente queda un poquito guatito estas normas. Sí,
Profe, en torno también ya hablando de formación ciudadana, ya, y tomando las palabras de Karen en un inicio de esta revolución y que tenemos acceso a la información. Claro, uno diría, ¿se necesita formación ciudadana en los establecimientos si tenemos todo al alcance de un dedo, de un clic, ese filtro, esos lineamientos en torno también a lo transversal? Porque sabemos y entendemos que en una familia pueden tener una ideología, un pensamiento, en otra, pero acá hay cosas transversales que debiésemos tener ciudadanos y ciudadanas, no solamente al momento de enfrentarnos a una urna, sino al momento de convivir como sociedad y que, bueno, ahí uno dice, por eso puede ser lo que pasa de repente en el taco y veo a la tal persona. ¿Cómo vamos ahí viendo lo que tenemos en nuestro hogar, lo que tenemos también en las escuelas, pero también lo que nosotros cumplimos, nosotros todos? No solamente me refiero acá como medio de comunicación social, sino yo creo que en la calle todos tenemos un rol, sobre todo con las generaciones más nuevas. Ante una precisión respecto a cuando se termina la asignatura de educación cívica, lo que ocurre es que se transversalizan los temas de ciudadanía en el currículum escolar. Sí. Y la asignatura de historia, geografía y ciencias sociales incorpora un eje. Las asignaturas curricularmente tienen ejes, que son aquellos elementos que se van a destacar. Entonces tiene tres ejes, un eje espacio, un eje tiempo y un eje ciudadano. Entonces se transversaliza. Entonces a veces se tiende a pensar que desaparece la educación cívica y como que las temáticas vinculadas a la educación cívica desaparecen completamente del currículum. Y eso no es así. Lo que ocurre es que esas temáticas que antes estaban en presencia de esa asignatura que yo también cursé de tercero y cuarto medio, que se llama educación cívica, entonces se transversaliza y se permean a lo largo del currículum escolar inéditamente, no en tercero y cuarto medio, sino que desde primero básico, desde el pre-kinder hasta el cuarto año medio. Pero eso no es todo, porque además el 2016, con la ley 20.911, se obliga a los establecimientos educacionales a tener un plan de formación ciudadana al interior de la escuela. Y ojo, eso también es muy importante, porque Chile no solo ha transversalizado curricularmente la temática de formación ciudadana, sino que además existe una ley especial que obliga a los establecimientos educacionales a tener un plan de formación ciudadana que incorpore todas estas temáticas ciudadanas y no solo cívicas, donde están los derechos humanos, donde está el tema de la diversidad, donde está el tema de la pobreza, donde están los temas que necesita un niño o niño para poder entender la sociedad en la cual vive. Bueno, eso quería establecer ese alcance. Y lo segundo, bueno, lo que pasa es que nosotros para poder generar participación, a participar se aprende de una sola manera, participando. Y de pronto entonces lo que tenemos en el sistema escolar es que no siempre entregamos oportunidades de participación en la escuela. Y entonces tenemos una escuela bastante poco deliberante. Hay consejos escolares, pero los niños son consultados, pero lo que decían los niños no es deliberante, ¿te fijas? Entonces, claro, se genera una suerte de adultocracia que hace que la escuela todavía no sea capaz de transitar a una escuela como ya algunos autores llaman, ¿cierto?, esas escuelas democráticas, ¿no? En una escuela mucho más abierta, donde los niños y niñas tengan mayor participación y también los padres y madres y apoderados tengan mayor participación en la cotidianidad de la escuela. Entonces, claro, ¿cómo poder fortalecer? Acá lo estratégico, lo importante es fortalecer habilidades y actitudes ciudadanas. Y tenemos referentes, porque por ejemplo, con independencia de nuestras creencias religiosas, con independencia de nuestras creencias filosóficas, con independencia del club deportivo que nos guste, con independencia de la música que escuchemos, no cabe duda que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un referente que debería mover la actuación de cualquiera de nosotros en nuestra sociedad. Allí se establece una serie de principios que se supone que toda persona que vive en sociedad debiera ser capaz de respetar, promover, alentar, pero también defender y exigir. Y por lo tanto, entonces, nos presenta un panorama que siempre nosotros decimos a los profesores de historia y a los profesores de historia, miren la Declaración Universal, porque allí está ahí un referente que no cabe duda que con independencia de lo que los niños crean y su familia, porque también entra a tallar acá lo que las familias piensan o no piensan, sí, las ideologías de la familia, las creencias religiosas de la familia, ¿cierto?, las experiencias culturales de la propia familia que influyen naturalmente en que un niño participe más o participe eventualmente menos. Sí, importante, vamos a dejar stand-by ahí la respuesta de nuestras entrevistadas, porque nos separamos brevemente, 17 en punto. Vamos y volvemos.
Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual con el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Acá vamos a sacar unas pizzas. Bueno, este carro se dedica 100% a la venta de pizza. 100% venta de pizza, sí, ya. 100% venta de pizza del corte. Nos pueden encontrar por acá, por estas cercanías. En Instagram sale todo, así que ahí publicamos dónde está. Inmobiliaria, de alguna forma, es una amenaza súper latente en el territorio, la fragmentación de hábitat, la pérdida de hábitat, tenemos también las problemáticas de los animales asilvestrados, ciertos animales domésticos, algunas otras actividades que son un poco que perturban el ambiente, como las motos, que es una problemática súper latente también en la península. El origen y causa de las especies invasoras son de origen humano, siempre. De traerlo de manera ilegal, como decía Scarlett, claro. De ir a depositarlo en un sitio natural en donde hay buenas intenciones, pero se genera un daño. Sí. Pero también hay cánceres como lunares en la boca. También tenemos que estar atentos si tenemos lunares en la boca, porque hay lunares que se malignizan. También podemos tener cánceres de las glándulas salivales o de los huesos, pero principalmente nos enfocamos en este tumor, este cáncer, que es el más frecuente. Y también dejarte la invitación a que sigas en el canal de televisión de la Universidad de Concepción, en el YouTube, para que puedas también ir conociendo distintas entrevistas que tienen relación a todos los programas, toda la programación que hay, justamente para que podamos conversar de distintos temas que sean interesantes para usted. Pregunta. ¿Qué es la democracia? Yo lo sé. ¡Ay, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué es la democracia, niño que lo sabe todo? Democracia quiere decir gobierno del pueblo. Y es un sistema de gobierno donde las decisiones las toma toda la gente que vive en un país. O sea, todo el pueblo. ¿Y cómo se hace para que todo el pueblo se ponga de acuerdo? Es un lío. No, es muy fácil ponerse de acuerdo entre seres humanos. ¿Ah, sí? Bueno. ¡No valió! ¡Pero fue gol! No, no valió. ¡Sí! ¡No! Y eso es un marciano. No, es una mulita. ¡Es un marciano! ¡Una mulita! Bueno, puede ser que sea difícil ponerse de acuerdo entre todos, pero por eso en la democracia se vota y se eligen representantes. ¿Representantes? Son las personas que el pueblo elige para que estén en su lugar y los representen. Por eso se llama democracia representativa. ¿Y cualquiera puede ser representante? Sí, la gente vota a las personas que cree que van a tomar las mejores decisiones para gobernar el país. Y a los que vota la mayoría, gobiernan. Ah, como los presidentes. También hay senadores, diputados o legisladores. ¿Se entiende qué es la democracia? Sí. Igual te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Esto yo ya lo sabía.
Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Samba y el niño que lo sabe todo, creada hace poquito, el año pasado solamente, ahí que se empieza a transmitir por la televisión argentina. Todo lo que hay en torno, obviamente, a la formación ciudadana que hemos hablado, de ir aclarando términos, y lo que significa también en estos momentos donde la ciudadanía está polarizada a raíz de todo lo que se nos viene el próximo 17 de diciembre y lo que hemos estado abordando con nuestros entrevistados. Comentaba Carlos antes de irnos a la pausa algo transversal que es la Declaración de los Derechos del Niño y que, claro, nadie se lo cuestiona. Lo que hay en torno de los derechos humanos también, lo que hay en torno a esto, Ginny, de manera transversal, los acuerdos internacionales, lo que hay más allá de lo que puede haber en mi creencia, en mi hogar, y lo que tiene que ver muchas veces con la tolerancia y con el respeto hacia el resto, porque acá, claro, lo englobamos en términos derechos humanos, democracia, pero tiene que ver muchas veces con cosas tan básicas que uno dice, oye, pero ¿cómo hay gente que se lo cuestione? Sí, es que uno tiene que entender que la democracia es más que solamente mayoría gana, ¿cierto? Y ese que de cierta manera me preocupa un poquito ese spot de Argentina porque pone énfasis en el tema del pueblo. Yo imagino en otros van complementando, porque otro elemento clave de la democracia son los derechos ciudadanos, ¿cierto? Y derechos humanos a nivel internacional surge justamente después de la Segunda Guerra Mundial frente un caso extremo, ¿cierto?, que fue el Holocausto, que nunca puede decir bien, pero esencialmente donde el Estado estaba violando los derechos de sus propios ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Como eso, en ese sentido se va movilizando los estados nacionales o el sistema internacional para proteger, como se empiezan a hablar de eso, para asegurar de cierta manera que, o buscar generar las condiciones para que podamos ir avanzando hacia el reconocimiento, la garantía de los derechos humanos de todas las personas. Pues no es solamente el Estado que va a garantizar los derechos de los chilenos, que fue como dominante desde como la Revolución Francesa, sino es que nosotros como humanidad tenemos que defender y proteger los derechos de todas las personas. Ahora, en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos que es el Bill of Rights, o esencialmente son los derechos civiles, políticos que se establece después de la Constitución, y para nosotros son fundamentales, es que uno crece con el conocimiento que esos derechos son míos, de cierta manera son nuestros, y hay que proteger y cuidarlos, ¿cierto? Y ese es fundamental para la democracia, como soy el límite a la mayoría, son los derechos humanos, son los derechos, ¿cierto?, garantizados por el Estado. Y idealmente deben ser los derechos humanos reconocidos en la Declaración. Permite que podemos vivir en una sociedad donde no pensamos iguales, ¿cierto? Como aceptamos en la democracia que la única cosa que tenemos en común es que vivimos en el mismo franja de tierra, si quiere decir, y como consecuencia vamos chocando una vez en cuando y deberíamos tener reglas que nos permiten convivir bien, ¿cierto? Hay que respetar las reglas, hay que respetar a las otras personas, no tengo que obligar a la otra persona a pensar como yo, podemos decidir ya, bueno, sí, a ti te gusta Colo-Colo, ¿cierto? Porque o yo soy una religión, ustedes otra, del entonces podemos más local. Entonces separamos ese tema de cierta manera y cada uno va respetando. Y eso es como sumamente importante cuando pensamos en muchos los derechos, especialmente en relación a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, a pueblos indígenas, etcétera, que los derechos son como lo que necesitamos como parte de nuestra esencia. Si no respetan nuestros derechos, entonces no están respetando nuestra humanidad, y eso es un desafío para la sociedad. Como eso, yo respeto lo que hace Carlos en su casa, cierto, que cada uno, pero cuando estamos en un espacio público, entonces hay que tratar al otro con respeto, etcétera. Y me parece, es verdad, por lo que yo conozco de Chile, en general hay mucho respeto hacia las personas, como señora, don, cierto, que uno va entrando con un respeto a la persona a pesar que uno no necesariamente está de acuerdo.
Yo diría, ese es donde el lado negativo de Estados Unidos, que mucho de fake news, ¿cierto? Y mucho de la estrategia que se utilizó para que Trump pudiera llegar al poder, está llegando a América Latina, está llegando a Europa, está llegando a toda parte. Y ese me parece que ha hecho que la política en Chile, que antes igual tenía un debate inteligente, a mí me gustaba la política acá, porque puede ser que hay diferencias, pero especialmente en los primeros, yo diría los primeros 20 años después de la dictadura, había un debate con altura de mira. Una vez daba el ejemplo que era como jugar Catán, ahí la política chilena en su momento. Tenía ahí su cosita. Cierto, pero que faltaba, y eso es donde yo diría a los jóvenes que como desconfían de consenso, era la cocina, ¿cierto? Que muchos de los acuerdos se hacían no de manera transparente, ¿cierto? Como tenemos acá en Multiverso, sino acuerdos detrás y mucho interés individual, ¿cierto? Buscando cómo yo podía enriquecer, etc. Y termino con una frase que dijo un loco de Tirúa. Él dijo que para él democracia implicaba pensar en uno mismo. Y dije, ¿cómo dice eso? Porque esa fue su impresión de lo que fue la democracia después de los 90, ¿cierto? Que esencialmente la democracia implicaba que cada uno se preocupaba de sus intereses. No, la democracia implica que tenemos que pensar en lo que necesitamos para que todos podamos vivir bien. Como eso de generar un cierto base para que podamos vivir bien. Y no marginalizar. Y por eso, bueno, dije que iba a terminar, pero por eso con el tema del populismo, ¿cierto? Cuando hablamos del pueblo, ¿quién está adentro del pueblo? Y ese pueblo debe ser inclusivo, porque muchas veces hablamos del pueblo, pero excluimos a muchas personas. Como eso, a mí me preocupa cuando uno escucha una frase como verdaderos chilenos, entonces no sé dónde quedo yo en ese verdadero chileno, ¿cierto? Como eso, ese de marginalizar a personas que viven, que pueden aportar en la sociedad, me parece es un tema que hay que abordar y por eso es tan importante los derechos humanos. Claro, y acá viene a jugar un rol también las leyes, precisamente, que esto se cumpla, en sancionar, porque muchas veces uno dice, oye, hay cosas que son como transversales, pero bueno, parece que no son transversales para todos. No, yo coincido con cierto, aquí, con los dos en relación a los derechos humanos, y me pasa un poco que suena muy lindo porque Carlos decía, hoy si tenemos los derechos humanos tenemos una declaración que con eso nos bastaría para poder, ¿cierto?, difundirla y enseñar y que los derechos son nuestros, pero lamentablemente a veces pasa que cuando alguien habla de derechos humanos se vincula directamente a un sector político, un partido y hay otro sector que lo mira, que ya no lo recepciona, que ya como que se bloqueó y dejó de recibirlo, no voy a escuchar. Y no debería decir si son transversales, como tú señalas, ¿cierto? Son para todos, pero pasa que aún, y no sé si todavía o ha habido como un refresh de esta actitud de vincularla, ¿cierto?, con un sector y por lo mismo se deseta. Y la verdad que deberíamos volver a entender y tener esa actitud que dice, ¿cierto?, que los derechos son míos, que en Estados Unidos es muy de saber cuáles son mis derechos y de luchar por ellos. Acá hay desconocimiento y cuesta luchar por ellos, a la gente le cuesta exigirlos. Por lo general dicen, es que en realidad no va a pasar nada. Mientras no me pase algo. Claro, bueno, mientras no me pase a mí, no me importa, Sí, eso es primero, desde el individualismo. Y segundo, si es que ya me pasó algo, no va a pasar nada. Como que hay esta desconfianza en la institución, desconfianza en las leyes que tú decías y en cómo se aplican. Entonces genera esta apatía general que al final dice, ya, no me importa, mañana me tengo que levantar a trabajar igual. Oye, la igualdad ante la ley. Bueno, eso también es otro tema. Sí, la igualdad, ¿hay o no igualdad entre ley? Claro, es que se ven, bueno, ahora estamos viendo, ¿cierto?, de repente casos, vamos a ver cómo se resuelve. Es tan importante la educación. Exacto, sí. Hay algunos más iguales que otros. Nosotros en educación también tenemos tensiones para hablar de derechos humanos, por ejemplo. Sí, todo. Porque finalmente tiene que ver con la dignidad del otro, de la otra, del otro. Tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos en una sala de clase, ¿no? Y claro, en una sala de clase convergen una serie de tensiones, ¿no? Bourdieu lo describe muy bien en el campo educativo, ¿no? Hay una disputa allí de diferentes actores que hace que no sea tan fácil. Porque, por ejemplo, se vislumbra esta herencia cultural familiar que traen los niños a la escuela, y esto hace también que se generan distintas culturas y contraculturas escolares en la propia escuela. Entonces, de repente uno trata de hablar de dignidad, de derechos, de participación, y resulta que tampoco salimos muy bien parada la institución escolar, porque
porque no le damos hoy día la posibilidad para que el estudiante efectivamente practique un conjunto de derechos que se supone que tiene. De hecho, hasta hace muy poco, recuerden ustedes que se hablaba de cómo es que en la educación escolar el niño era objeto de protección y no sujeto de derechos. Eso se habló muchísimo en la educación chilena. Y ese paradigma se fue cambiando como paulatinamente, ¿no? En la medida que el sistema educativo fue tomando mayor conciencia de la importancia que revestía hacerse cargo que efectivamente existía una declaración de los derechos del niño, de los derechos humanos, que era importante poder promoverla. Ahora, el problema no solo lo tenemos nosotros, ¿eh? Hay un estudio a nivel latinoamericano que hablan precisamente del desconocimiento de las personas, primero de lo que son los derechos humanos, de lo que eso significan para él y para los suyos, pero además de la importancia que tiene para vivir en sociedad. Y es un tema que, a mi juicio, a pesar que está en la ley, a pesar que está en el currículum de formación escolar, a pesar que existen leyes especiales que promueven al interior de la escuela precisamente eso, lamentablemente no hemos sido exitosos en la valoración que hagan los niños y las niñas precisamente de estos derechos y de los mecanismos de exigibilidad que deberían tener. No hemos sido exitosos en esa tarea. Sí, yo iba a comentar, yo recuerdo cuando aprobaron eso, desde el Grupo de Derechos Humanos y Democracia, Carlos también participa en ese grupo, nos llamaron porque trabajamos con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, justo desde como Ministerio de Educación, desde el CNM de Educación, y que no había buena formación tampoco en ese tema, ¿cierto? Y justamente por lo que plantea Karen, que es un tema todavía controversial de cierta manera dentro de Chile. Yo personalmente prefiero hablar de dignidad humana, por ejemplo, y que hay que de cierta forma, yo no puedo exigir la dignidad humana propia si no reconozco a la dignidad de las otras personas, como va con el tema de respeto, el tema de colaboración, etc. Pero hay un peligro en derechos también, igual como en el pueblo. Peligro en derechos es solamente que era mi derecho. Como eso, cuando nosotros hicimos durante varios años diplomas para defensores en derechos humanos, son personas que van defendiendo los derechos, pero muchas veces están tan concentrados en defender el derecho a la vivienda que no quieren defender el derecho de libertad de culto, ¿cierto? Y hay que ir construyendo y generando esa comprensión que hay que defender todos los derechos por igual. Y por eso que en verdad los abogados o las personas que son fundamentales en el sentido, no tanto para el tema de litigación, puede ser, pero más que ese concepto de derecho, yo diría, ustedes tienen la mejor formación en términos de comprender cómo se va interactuando los distintos derechos. Y cuesta, cuesta desde la abogacía un poco bajar eso a la comunidad, de repente, cuesta mucho. De hecho, el programa surge precisamente por un poco bajar el contenido, porque yo me fui dando cuenta de algunas situaciones de abusos de derechos en personas comunes y corrientes, en materia de salud, de consumidor, de distintas cosas, y yo decía que terrible que nosotros en temas, por ejemplo, de medicina, si a mí me duele la cabeza, yo sé que me tengo que tomar un paracetamol, si a mí me duele la guatita, yo sé que tengo que hacer, pero en temas legales hay un desconocimiento, pero terrible, básico, no sé dónde acudir, ¿con qué tengo que reclamar? ¿Hasta dónde tengo que reclamar? Y ahí es donde yo creo que nosotros, y no solo los abogados, sino que los operadores jurídicos en general, tenemos como que hacer un mea culpa. Sí, es verdad, porque yo siempre digo, somos licenciados en derechos sociales también, ¿ya? Licenciatura en derechos, y la parte social como que se olvida un poco, como que hay que tratar de difundir esto y cuesta un poco. Yo digo, es un mea culpa que hay que hacer. Muchas veces hablamos de la divulgación científica como temas astronómicos, química, biología. Bueno, divulgación científica de las ciencias sociales. Claro, jurídicas y sociales, claro. Es súper relevante. En Multiversos hablamos también con la inteligencia artificial. No sé si lo habían comentado. ¿Qué dijo el ChatGPT? Tenemos a Bart. Tenemos a Bart, ¿cierto, señor director? A Bart. Le vamos a consultar, pero yo se lo voy a consultar primero a ustedes, porque esa es la gracia de esto, mezclar un poquito. Bien. Los objetivos... ¿por qué Hola, mi nombre es Constanza. ¿Por qué pusieron vino? 3 principales objetivos de la educación ciudadana. Profe, usted deme uno. No, sáquemelo, por favor, señor director. Todavía no se lo hemos nuestro entrevistado. Profe, usted se lo pregunto primero. Un objetivo. Promover los derechos humanos. Promover la colaboración y cooperación, como de pensar en el bien común. Derecho humano, colaboración y... los deberes y derechos ciudadanos. Veamos qué nos dice Bart, si calza o no calza con lo que nos dicen nuestros entrevistados.
Los tres principales objetivos de la educación ciudadana son, gracias al equipo que también me nombran en este chat, fomentar la valoración de la diversidad social y cultural del país. Implica que los estudiantes comprendan y respeten las diferencias entre las personas independientemente de su origen, género, religión, orientación sexual, etcétera, que lo estuvimos abordando. Fomentar la participación de los estudiantes en temas de interés público. Esto implica que los estudiantes sean capaces de identificar los problemas que afectan a su comunidad y que tomen acciones para solucionarlos. Garantizar el desarrollo de una cultura democrática y transparente. Esto implica que los estudiantes conozcan y respeten los derechos humanos, los principios democráticos y los valores de la transparencia y la rendición de cuentas. Yo me quedo con la segunda parte, esto de que los estudiantes sean capaces de identificar los problemas que afectan a su comunidad y que tomen acciones para solucionarlos. ¿Estará en nuestra juventud, nosotros mismos ya no tan jóvenes, capaces de todo esto? ¿Qué opina acá nuestro panel? Yo tengo una visión que gracias a los jóvenes estamos donde estamos. Porque si usted analiza lo que ha ocurrido con este país, no sé, en los últimos 70 años, y quizás un poquito más, lo que pasa es que siempre los que tenemos y que están reivindicando derechos son los jóvenes, y no son los viejotes como yo. Y a veces la gente que tiene canas como yo, ¿cierto? Les decimos a los jóvenes, pero ¿cómo pueden protestar de esta manera? Enseñémosles. Nunca les hemos enseñado. Y por lo tanto muchas veces los criticamos la forma de hacer oír su voz. Pero nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada por eso. Figúrese lo que significó para el país en materia educacional el que se estuviera lloviendo un liceo completo en Lota. Y de pronto ese llamado liceo acuático, irónicamente, unos muchachos de Lota le enseñaron a todo el país que en realidad que había que invertir en educación y que esto ya había que pararlo. Y a mí me parece que ese ejemplo tan bello de jóvenes de aquí, muy cerquita de nuestra ciudad, como es que fueron capaces de decir basta. Y eso se ha repetido en diferentes periodos en la historia de Chile, que han sido, insisto, los jóvenes, y no nosotros, las personas adultas con criterio formado, las que han ido reivindicando una serie de derechos y gracias a los cuales, por ejemplo, existe hoy día un percentil de estudiantes que acceden a la universidad gracias a la gratuidad. Esa gratuidad no la decidimos los adultos, ¿cierto? Lectores, en la oficina entre papeles. En la oficina entre papeles. Lo lograron los muchachos y las muchachas en la calle. Y muchas veces generando una conciencia social respecto a la importancia de las reivindicaciones que ellos están realizando. Así que, ojo, los jóvenes la llevan. Y gracias a los jóvenes, hoy día estamos donde estamos. Yo diría como los trabajos voluntarios también que tenemos dentro de la Universidad de Concepción y yo vengo de una carrera donde en verdad hay mucha vocación pública, porque la carrera de Administración Pública es ciencia política. Como eso, en eso yo siento como, de verdad, muy agradecida que hay pocos estudiantes que no entran con una motivación de transformar el mundo, de su manera, ¿cierto? Algunos protestando, otros mejorando el Estado, haciendo el Estado más transparente, la efectividad o también educando en relación a derechos humanos, democracia, educación cívica también. Pero yo diría que los jóvenes sí, los y las jóvenes sí tienen una capacidad, pero falta como mayor motivación. Le cuento otro, yo imagino que todo el mundo conoce la Fundación para la Superación de la Pobreza y tiene un programa que es Servicio País, donde profesionales que han salido de la universidad van trabajando en comunidades, hay toda una estructura, le pagan algo, son como profesionales, no me recuerdo la figura, pero le pagan algo. Pero muchas veces los adultos, pero ¿cómo va a hacer eso? No va a ganar nunca dinero. Por amor al arte. Eso uno entiende, especialmente ciertas familias donde el dinero puede ser necesario también, no solamente para uno, sino para los demás. Pero igual, ¿cómo podemos ir equilibrando ese tema? Que no sea solamente el dinero que define a la persona, sino se define por un montón de otras cosas donde uno va resolviendo. Por eso también yo comparto que nuestra responsabilidad como adultos de ir, uno formando de cierta forma, pero también motivando que uno puede ser otro. Pero yo diría igual, es que eso es lo bonito, no es gastar tiempo, no es perder tiempo, es una inversión finalmente. Como que a lo mejor
Es lo que pasa muchas veces con los movimientos sociales. Uno no lo está haciendo por uno, porque uno no lo va a ver reflejado probablemente, pero sí nuestros hijos, sobrinos y las generaciones futuras. Karen, también hay esa reflexión. Estamos todos de acuerdo en esto. No, pero coincido. Por eso nos invitaron. Claro, no, pero coincido un poco y voy a hablar desde... Yo estoy en una edad que estoy como a la mitad, como que me acuerdo todavía cuando era joven, pero también ya soy adulta. Claro, ya soy adulta y tengo una hija adolescente y creo que uno como adulto tiene que ser humilde también, mucha humildad de darse cuenta que a veces no tiene la razón, porque yo también me he visto en eso de decir no, ¿por qué no? No, porque, ay, ¿cómo se te ocurre? La adultocracia. La adultocracia. Y a veces, claro, los movimientos vienen desde la juventud y ese impulso, cierto espíritu de cambio, y nosotros tenemos que ser humildes y también no perder esa conexión, porque uno en este proceso de la juventud a la adultez se desconecta un poco, se sube a esta máquina del trabajo, generar, producir y querer cosas, como el querer, dejar el ser por el tener. Y en el fondo es como volver a conectarnos para poder, ¿cierto?, ayudar a esta juventud más que reprimirla. Sí, yo comparto plenamente, yo agregaría el tema de innovación social, que yo sé que igual han tocado acá. Y si uno mira a las nuevas generaciones, van también buscando proyectos que aporten al medio ambiente, etcétera, como eso, uno puede generar dinero también. Resolver problemas sociales, de cierta manera, como eso, yo diría humildad hacia los jóvenes, humildad también en relación a otros territorios, a otros sectores, etcétera. Porque yo observo en Chile como vivimos en barrios que por un lado es positivo, pero también como hay mucho clasismo, especialmente dentro del sistema educacional. Por eso yo destaco las universidades como la Universidad de Concepción, y yo diría, hay muchas universidades así que va integrando de distintas clases y se va generando como no sé, una mirada más pública, más colectiva hacia la sociedad también. Como eso, distintos territorios, porque más allá también de lo económico, si somos del norte, somos del sur, tenemos un gran número de estudiantes foráneos acá que nos permiten esa diversidad, esa riqueza. Ya nos quedan 3 minutitos, les doy 1 minuto a cada uno para que finalice. Yo quisiera redondear una idea que dijo Jane. Y hemos hecho muchas investigaciones en Concepción y le hemos preguntado a los niños qué quieren ser cuando grandes, para ver cuál es su proyección desde lo individual a lo colectivo. Claro. Y en una de esas investigaciones encontramos que habían muchos niños que querían ser médicos. Y qué maravilla, dije, porque esa era la forma de poder mejorar el sistema de salud. Y le preguntamos por qué quiere ser médico. Y la respuesta del niño 1 decía, lo que pasa es que yo quiero tener un auto, quiero tener una casa y quiero tener un avión. Y el niño 2 decía, no, es que lo que pasa es que yo quiero comprarme un yate y entonces yo además quiero tener y quiero tener y quiero tener. Solo un niño de una escuela rural dijo, yo quiero ser médico porque quiero ayudar a mi comunidad. Nosotros, como investigadores, la verdad es que cuando vimos la respuesta de este chiquillo, y le seguimos preguntando, y él nos entregó toda una explicación de que en realidad el Ramiro tenía un tío, y ese tío, lo que pasa es que no había alcanzado a llegar a un niño de Rafael, y el tío del Ramiro no había alcanzado a llegar al hospital porque tampoco ¿cómo se llama esta cosa? La ambulancia no había podido llegar porque estaba la ambulancia en Pana y entonces lo que pasó... Y él por eso quería ser médico. Yo creo que de alguna manera ilustra cómo es que en la educación ciudadana, la formación ciudadana debía hacer transitar a las personas desde el yo individual hacia este yo colectivo. Bonito. Ahí queda esperanza. Sí. Queda esperanza. Un minutito cada uno ahí, Karen, para girar una reflexión en torno también a la formación ciudadana y lo que hemos ido abordando. Y bueno, todo aportas obviamente este plebiscito de salida. Sí, yo siempre promuevo la ciudadanía activa, digo yo, sea un ciudadano activo. De las distintas formas que hablamos, no solamente en las urnas, sino que opinando, informándose, hablándolo en la familia, no nos quedemos en reclamar en Twitter, o en X se llama ahora, o en redes sociales, que también es una forma de participar, pero vayamos un poquito más allá, no nos quedemos, porque las consecuencias de no hacer nada o de no informarse son graves. Yo, por eso digo, yo que fui de esa generación que salió de la dictadura y le encantó todo lo que llegó y las luces, ¿cierto? Y nos quedamos un poco dormidos y no nos interesó y nos preocupamos de nosotros un poco. No, hay que participar, ser un ciudadano activo, informarse, informar, no importa lo que decía después, pero lo hizo informar.
Entonces eso, hacer una ciudadanía activa. Gini. Comparto las dos. Yo agregaría, uno, no tenga miedo de hablar de la política, porque muchas veces no hablamos de la política porque pensamos que es conflictivo. Segundo, buscar puntos en común. Que toda conversación, todo diálogo depende que nosotros vamos encontrando puntos en común, si no, no entendemos, ¿cierto? Como eso en las redes sociales se estaba pensando que muchas veces es como una tira, pero no escucha. Hay que escuchar. Fundamental en la democracia es escuchar. Sí. Brevemente ahí, Carlos, ya que nos dejabas la reflexión ahí de este estudiante. Sí, yo quisiera solo señalar que para mí es muy importante el tema de la participación y generar propuestas de participación a todo nivel. Los niños pueden participar siempre, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Y la verdad es que nosotros necesitamos sociedades más deliberantes. Y eso significa generar también espacios de deliberación en distintas instancias. Aprovechar esas instancias y poder generar comunidad, me parece a mí que va en toda la filosofía del llamado multiverso. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, ya que hemos estado hablando de las niñeces y de este mundo adultocéntrico. Niña Revoltosa, esta organización que realizan precisamente instancias, dedican instancias para que niñas, niños, adolescentes puedan participar, puedan decir sus sentires, todo lo que ocurre en sus cabezas y de acuerdo también a la realidad de los territorios. Es fundamental ahí para quienes nos están viendo, puedan buscarlo también a través de redes sociales. Última pausa, ya nos queda muy poquito acá de Multiverso, vamos y volvemos.